tenés alguna pregunta, podemos empezar con las tuyas. Para generar... Yo puedo hacer una pregunta a todos y todas, a los participantes, si me la quieren contestar en el orden que se les ocurra, es ¿por qué creen que el gobierno prometió, lo primero que prometió fue modificar Comodoro Pi? El que quiera. A Natalia no le gusta licuar, yo hablo de modificar. Ahí pide Griselda. Griselda, ¿le abrís, Rafa? O si querés, sí. abrí todos. Sí, voy a abrir todos. Ahí va. Si hablamos en orden, ahí va, Griselda pidió la palabra, dale. Es ya está, una Griselda. Lo mío, respondiéndole Omar, no sé si es verdaderamente la cuestión, habría que preguntarle al presidente y a su mesa, ¿no?, de aporte en esto. Creo que Comodoro Pi era insostenible. Como dijeron algunos de los preopinantes, era una situación perversa, irreversible, de pensar que desde adentro de Comodoro Pi pudiera surgir alguna reforma más esclarecedora, más transparente. Y ahí también voy a poner la cuota de la justicia federal en las provincias. Vuelvo al tema que me interesa y me compete. En las provincias hay una especie diferenciada, pero parecida, estoy como Borges con los uruguayos, de Comodoro Pi. En líneas generales, la justicia federal en las provincias son largas dinastías de familia. Porque hasta hace muy poco, cuando en algunas provincias empezaron a dar concursos con mejores resultados, peores resultados, la justicia federal se mantenía incólume en la designación de esposas, esposos, hijos, sobrinos, nietos y amantes, porque también era una cuestión importante mantener eso. Entonces, el rango de privilegio que tiene Comodoro Pi y el rango de privilegio que tiene la justicia federal en algunas provincias, hay una cuestión feudal o cuasi feudal, digo cuasi feudal para ser más benévola, creo que fue me parece como hipótesis, no lo puedo asegurar, uno de los disparadores que el gobierno tuvo como para empezar a pensar esta cuestión que hoy nos convoca. ¿Alguien quiere responder a mi pregunta inicial? Manuel, abrite el micrófono, o se abre el micrófono. Mi pregunta tenía un final, que era, teniendo en cuenta que de los 9 jueces teniendo en cuenta de que los 9 jueces y juezas que quedan, el peronismo en todas sus variantes designó a 8. Ese era para redondear mi pregunta. Manuel. Bueno, yo veo dos cuestiones. Una es reactiva, no sé si utilizar la palabra venganza, pero revancha, pero hay una reactiva y una hacia el futuro. La reactiva tiene que ver con que los que más sufrieron, por lo menos en el último periodo, los abusos por parte de la justicia federal fueron quienes hoy están en el gobierno. Inclusive vos, Omar, podés corroborar lo que yo digo. Es decir, inclusive se cambió la jurisprudencia sobre restricción de la libertad durante el proceso, algo que no existía. Los delitos de competencia de la justicia federal siempre fueron delitos escarcelables. Y eso fue una transformación, para mí, significativa. Y creo que hay una respuesta. Lo que quedó un poco desfasado no es tanto con que los 8 jueces hayan sido designados por el peronismo, sino que muchos de los que fueron más
arbitrarios, o sea, los que incurrieron mayormente en arbitrariedades o se jubilaron o se murieron, como en el caso de Bonadío. O sea que este proyecto también de alguna manera, si lo que busca es licuar el poder de los jueces más arbitrarios, también me parece que está un poco desfasado con el hecho de que en este momento tiene varias vacantes que tienen que ser cubiertas sin ningún tipo de reforma. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, está claro que hay un tema de prevención, de autoprotección, porque el diseño esencial de la reforma es poner lo que yo diría un cortafuegos, no sé cómo se traduce en informática. Dique. Porque, ¿qué pasa? El efecto fundamental cuando entre en vigencia la reforma es que los jueces que están no reciben ningún caso más, o sea que todas las denuncias que se hagan contra el gobierno a partir del día, no sé, a partir de que entre en vigencia la ley, van a pasar a jueces que son interinos y que no son los jueces que de alguna manera están cuestionados. Entonces, de alguna manera también hay una protección hacia el futuro, porque los casos o las denuncias contra el gobierno van a pasar a jueces interinos, y seguramente tampoco está previsto en la ley una transformación de la Cámara de Apelaciones, que se va a unificar con la Cámara en lo penal económico, y hay muchas vacantes que no se van a cubrir con subrogantes, sino que va a cubrir el Consejo de la Magistratura. Entonces, de alguna manera también hay una protección inmediata, o un límite inmediato a que esos jueces que están hoy ocupándose de estos casos puedan seguir decidiendo las causas que se formen contra los funcionarios del actual gobierno. Entonces, por eso me parece que hay una respuesta, pero también hay una prevención o una neutralización de jueces que han sido sumamente arbitrarios. Si bien hay muchos que ya, por la biología o por la ley, no están en sus cargos. ¿Alguien quiere sumarse a esto? Liliana, tenés que abrir el micrófono. Y el resto lo cerramos. Abrile, Rafa, el micrófono. Rafa. El micrófono a Liliana. Lo puede abrir sola. A ver. Ahí lo puede abrir sola. Abra cadabra. Ahora sí. Ahí va. Bueno, pensar un poco por qué otros hacen determinadas cosas, estamos conjeturando, ¿no? Yo personalmente creo que han caído en la cuenta, todos quienes han gobernado y quienes están gobernando, en que el tiro les puede salir por la culata, porque la justicia federal se convirtió en un monorriel. Tiene dos destinos, o impunidad o lawfare. Así que, si no te gusta tenemos este otro, pero de los jueces de la servilleta y la manipulación directa se encontraron que se les venía en contra. Yo creo que esto es lo que hace que, en definitiva, piensen en disolver, licuar este poder, que es enorme, porque no es solamente en Argentina el tema del lawfare, y no es solamente en Argentina el tema de la impunidad, que somos la república de la impunidad. Creo que eso, el tomar nota de esta cuestión, de que se les torna inmanejables, por más que los hayan designado, como sucedió, hace que sea preferible licuar, entregar, que seguir atado a manos de estos 12 o 9 jueces. ¿Alguien más? Y si no pasamos, ahí está levantando la mano físicamente Natalia. Estás sí, abierta. No, sí, quería decir que no es que no me guste el término licuar, al revés. Lo que tengo es no creo que tenga una carga negativa, creo que es una buena idea. No es que no coincido con el término, me parece muy preciso el término, pero me parece que es bueno que eso sea así. Yo no tengo idea, digamos, qué es lo que hay detrás. Lo que sí me parece es que, a ver, me parece no, es un hecho que el macrismo también lo quiso hacer. Uno de los grandes proyectos de Macri cuando llegó al gobierno era unificar el criminal y correccional con el Fuero Criminal y Correccional Federal, y no lo pudo hacer, digamos. Entonces, si hay algo ahí detrás, digamos, si hay especulaciones vinculadas con garantizarse impunidad hacia el futuro, me parece que todo eso está, que sin, digamos, que no hay que darlo, no hay que digamos, no hay que hacerlo a un lado, no hay que subestimar esas sospechas que tenemos. De nuevo, creo que hacemos bien
en ser cautos y cautas y en tener nuestras sospechas, nuestras suspicacias, porque, digamos, nos han engrampado muchas veces ya, entonces hacemos bien en sospechar, pero me parece también innegable desde un punto de vista de la lógica pura que no puede tratarse solo de eso, digamos, por la simple razón de que justamente, digamos, son 8, 7 varones y una mujer a quienes podrían arreglar, o 2 mujeres, a quienes podrían, claro, está Capuchetti, a quienes podrían arreglar rápidamente, digamos. O sea, esos mismos jueces y juezas fueron cómplices de la corrupción menemista, fueron cómplices, o algunos, ¿no? O algunas, fueron cómplices de la corrupción del kirchnerismo, fueron cómplices de la corrupción del macrismo. ¿Alguien cree sinceramente que no estarían dispuestas y dispuestos a arreglar con Alberto Fernández? ¿Por qué no? Digamos, si han arreglado con todos y todas. Entonces, me parece que por esa razón es ingenuo creer que la única motivación que hay detrás de esto es garantizar impunidad, porque no hace falta hacer todo este lío si ese fuera el único objetivo, ¿no? Sebastián, ¿querés sumarte o pasamos a alguna de las preguntas que me están llegando por chat? No, digo algo muy, muy, muy breve. O sea, coincido en las dificultades para interpretar intenciones, digamos, y los márgenes de error respecto cuando uno intenta adivinar intenciones. Uno puede construir hipótesis, pero digo, los márgenes de error para adivinar intenciones son muy difíciles, por eso me interesa más analizar la iniciativa a la luz de sus impactos más que de sus intenciones. Coincido en que no parece muy consistente el contenido del proyecto con el temor de que la única motivación sea la impunidad, y con esto no descarto que pueda haber motivación de algunos sectores en ese aspecto, pero yo no lo encuentro en la redacción del proyecto, el punto donde digo, bueno, acá está la trampa en ese sentido, pero eso en tal caso genera nuevos desafíos para encontrar los efectos buscados. Puede ser que simplemente identifiquen un problema en el Poder Judicial y se les haya ocurrido una forma de resolverlo. A mi entender, la forma de resolverlo no es lo idónea que necesitaría ser. Digo, para poder mirarlo a la mejor luz, que me parece que es la manera en que es más sano, mirar estos procesos. Pero bueno, es muy difícil construir hipótesis razonables sobre esto. Una de las preguntas que nos envían es, les piden a los 5 expositores qué aporte podrían hacer para mejorar este proyecto. Si alguien tiene algo en la cabeza, empieza hablando y vamos en el orden que ustedes lo pidan. ¿Algún aporte? En menos de 2 horas y media de exposición, digamos. Levantó la mano físicamente de nuevo. Natalia, dale. No, medio rápido. Para mí el aporte es lo que le falta, un poco lo que dije antes. Me parece que el gran riesgo, a ver, ¿qué va a pasar de hecho? Lo que va a pasar de hecho si esto se convierte en ley es que el actual gobierno va a tener una discrecionalidad bastante importante para designar una cantidad muy importante de funcionarios judiciales en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa. Y eso va a ocurrir al mismo tiempo, o sea, eso va a ser concomitante con la existencia de una importante cantidad de causas penales en trámite contra la vicepresidenta de la Nación y buena parte de quienes fueron sus funcionarios en el gobierno o en los gobiernos anteriores, digamos. Entonces, eso lo que implica, desde mi punto de vista, es como un riesgo o una ventana discrecionaria importante que debiéramos tratar de cubrir con, por lo menos, criterios objetivos de designación, o lo más objetivos posible de designación de esos nuevos funcionarios y funcionarias. Eso hoy no lo tenemos, como dijeron todos antes que yo, y yo también lo dije. ¿Por qué no lo tenemos? Porque tenés un Consejo de la Magistratura y unos mecanismos de designación en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa, que como dijo también creo que Pilo, bueno, son incluso peores. En la medida en que tengas lo politizado que tenés el Consejo de la Magistratura, digamos, lo dependiente que es el Consejo de la Magistratura del poder en general, para la designación, también para la remoción, ¿no? Pero para la designación, que es lo que se va a abrir ahora, y que los procesos de designación sigan siendo lo que son, digamos, y que los criterios de selección no sean objetivos, y que la manipulación de esos concursos sea la que todos sabemos que es, y eso no cambie, y no solo que sean criterios objetivos, sino que sean criterios además vinculados, por ejemplo, con el acusatorio, porque los criterios de selección hoy de fiscales y de jueces, sobre todo de fiscales,
no tienen nada que ver con el acusatorio, digamos. Las personas que son elegidas fiscales hoy con el reglamento actual de concursos del Ministerio Público Fiscal no tienen nada que ver con lo que se necesita para un acusatorio. Entonces, si no despolitizás o despoderizás el Consejo y no mejoras los mecanismos de selección, y bueno, digamos, sí, vas a tener un gobierno que va a elegir discrecionalmente un montón de funcionarios que después van a tener, digamos, van a estar ahí a tiro. Sobre todo van a estar a tiro si además no modificás la otra pata fundamental, que la dijo Pilo hace un rato, que es la remoción. Y yo diría no solo la remoción, sino los procesos disciplinarios. Por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, que nadie los mira, pues estamos siempre mirando qué hace el Consejo de la Magistratura. Pero los procesos disciplinarios internos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa también son paupérrimos. Y no solo en relación a los fiscales, ¿no? ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más para responder a la sugerencia que tienen que hacerle, que le harían? Liliana y después Griselda, por favor. Bien, respecto del proyecto que fue presentado en el Senado, creo que la primera observación que hizo Manuel sería una mejora del proyecto, es decir, tratarlo a la luz de la implementación del sistema acusatorio, o sea, verlo por separado va a traer complicaciones para la aplicación del sistema, entonces otra vez se va a ver postergado. Entonces, creo que la primera mejora sería esa, ¿no? Por supuesto, modificar, como decía también Natalia, licuar Comodoro Pi hoy no presenta a todas luces ningún problema, pero sí verlo a la luz del próximo sistema. Respecto de lo que se le ha dado al Consejo Consultivo, para ver, estamos teniendo en los chats, perdón, insultos, no sé. Sí, se ha metido alguien a animar el Sí, animar disculpen el chat, que me distraje. Sí. No lean los chats, no lean los chats. No, es que se me aparecen solos. Bueno, volviendo. Respecto de lo que se le ha pedido al Consejo Consultivo, creo que ahí sí, y también en el proyecto, el tema de los concursos, lo que también hacían mención acá otro de mis compañeros, la cuestión de las subrogancias, cómo hacer esas subrogancias, que el que subroga en definitiva no se presente después al concurso, o sea, romper con este esquema que hasta como decía Griselda, son familias de jueces, o sea, es un sistema familiar más que un sistema de administración de justicia. Y por supuesto, el Consejo de la Magistratura, para mí el Consejo de la Magistratura es clave, y es clave en razón de modificar la forma de selección de los jueces, la integración del Consejo de la Magistratura, que exista realmente mayor equilibrio. Yo sé que la Constitución no fue clara y entiendo los consensos cuando en lugar de determinar el equilibrio entre los estamentos dice se propendrá al equilibrio, entonces siempre cuando le agregamos tantas otras palabras como expresiones de deseos, terminamos abriendo la puerta a lo que entienda cada uno por propender, por equilibrar, por intentar. Pero sí creo que tienen que participar los trabajadores, o sea, que se tiene que escuchar a los trabajadores de la justicia, o sea, que no puede seguir siendo un tema de élite, incluso la cuestión de los jurisconsultos, realmente los obreros del derecho, los abogados y abogadas que todos los días van a tribunales, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires 28 jurisdicciones, 3 jurisdicciones penales completas. En la ciudad de Buenos Aires, perdón, tenemos 3 jurisdicciones penales completas y tenemos 28 jurisdicciones en el país, que tenemos que litigar y tener la matrícula de cada lugar donde litigamos, que existen las corporaciones grandes, las corporaciones medianas y las chiquititas, cada una defendiendo esos intereses, y que todo eso frena el ejercicio de la justicia. Solamente en lo que llamamos acá hacer tribunales, y se siguen agregando, y edificios que van por los 100 barrios porteños, el trabajo, más allá de la digitalización, es infructuoso. No todos los abogados son los de la industria del juicio de los que hablaba Cavallo. En su mayoría son laburadores precarizados, laburantes precarizados. Entonces, todo el sistema de la justicia, sus trabajadores, no solamente los jueces, no solamente la élite,
todo se puede mejorar en tanto y en cuanto exista participación de esos actores y participación de la ciudadanía. Y todo eso se puede implementar. Griselda, ¿vos querías decir algo? Quería brevemente agregar un poco algo que han dicho mis compañeras. Creo que el aporte que habría que hacerle a este proyecto es mirar con mayor atención y detenimiento la llave de todo este edificio que es el Consejo de la Magistratura, como lo ha dicho Liliana y como lo ha dicho Natalia. Y fundamentalmente ahí poner el foco y la lupa en los concursos, porque en mi provincia nosotros empezamos acorde al código acusatorio, empezamos los concursos. Al comienzo iba todo muy bien, porque jurado de concurso eran los profesores titulares ordinarios de las universidades públicas. Grandes referentes, pero se cansaron y empezaron a poner como jurados de concurso a gente muy joven, sin ninguna experiencia, sin ningún antecedente, y el concurso se convirtió en un simulacro, en un acto meramente formal, y en este momento la legislatura está destituyendo fiscal tras fiscal, porque están en componendas y en complicidad con las bandas de narcotráfico que estaban investigando. Entonces, más allá de que si este gobierno está pensando en que va a tener una enorme cantidad de jueces amigos, verdaderamente para evitar y para cortar camino a eso, hay que pulir, y no licuar, sería la antinomia, pulir el Consejo de la Magistratura. Hay algunas preguntas, básicamente había muchas destinadas a esto mismo, ¿no? Al Consejo de la Magistratura. Tenemos, digamos, está claro que se ha metido gente en el Zoom para básicamente interferir las preguntas. ¿Quedaría alguna pregunta de la audiencia que no está destinada a romper el Zoom? ¿Hay alguien que nos quisiera mandar alguna? Rafa. Sí, estamos entreteniéndonos acá con... me habilito la cámara porque es muy antipático. Acá había un par de preguntas que déjenme que ya la rastreo. Una pregunta de Bettina Rolfi para Natalia, concretamente, que decía pero, lo siguiente. Perdóname, ya la había contestado porque era, bueno, hablaba sobre esa es la que contestó ella, bien. Sí, Primero, acá Ariel Ciano está dando una opinión. Primero, creo que la reforma no es necesaria, sino imprescindible. Nadie puede discutir que se debe ir a un sistema adversarial con respecto a las garantías, individuales. Ahora bien, ¿no creen que hay una oportunidad de mejorar sensiblemente el proyecto en el Congreso? El que quiera contestar, yo voy a meterme un segundito. El otro día estuve viendo el debate en el Congreso y la verdad que escuché algunas exposiciones y me daba la impresión de que los senadores y las senadoras estaban demasiado entretenidos en otra cosa, incluso se escuchaban llamadas telefónicas y eso. Me da la impresión de que la opinión de los expertos se está escuchando poco y nada. Si alguien quiere contestar. ¿Puedo introducir algo? La pregunta sobre si hay margen para discutir, para mejorar el proyecto en el Congreso, la respuesta es espero que sí. Y el escepticismo que plantea Omar respecto de eso también lo comparto en gran medida. Seguramente algunos cambios se le van a hacer, porque hay algunas cosas que vienen siendo marcadas muy insistentemente, que
uno no encuentra muchas razones para no mejorarlas. La envergadura de esos cambios está por verse, y también está por verse cómo se termina articulando este proyecto con la batería de proyectos que luego va a presentar el presidente a partir de lo que le sugiera el Consejo Consultivo, y yo imagino que eso se va a dar, por cómo vienen los tiempos, más hacia fin de año. Ahí hay un trabajo de compatibilizar agendas entre un proyecto y los otros que es relevante y que el Congreso debiera de mínima planificar. Y en términos de qué se debiera mejorar, creo que estoy totalmente de acuerdo en la agenda que planteaban las tres colegas recién, en particular Natalia hizo un barrido bastante claro sobre qué es lo que debiera mejorarse. O sea, en la medida de que no tengamos mejor sistema de selección de magistrados, en la medida que no tengamos mejoras en los procesos disciplinarios, en la medida que el Ministerio Público Fiscal permanezca ajeno a la discusión, allá de la creación de algunas fiscalías en particular, permanezca ajeno a esta discusión. El problema que yo introducía respecto de los interinatos, me parece que es una agenda que merece tener respuestas, y creo que no es injusto, así como sí creo que es injusto o un poco irrazonable la simplificación que se hacen de algunos sectores, de bueno, esto es todo para garantizar la impunidad. Creo que no es injusto pedir determinados compromisos, así como en el proyecto, el Ejecutivo dijo, bueno, me voy a cuidar y voy a autolimitar, voy a, de alguna manera, poner una garantía en términos de, bueno, las causas que tienen los jueces actuales van a quedar ahí. Y es un mensaje de, bueno, quédense tranquilos que mis intenciones no son estas. Bueno, de la misma manera que ese mensaje se dio, tienen que venir otros mensajes, y en particular la agenda de prioridades que inicialmente planteó Natalia me parece que es acertada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Natalia? Sí, un par de cosas. Una es que yo creo que el proyecto de ley que eventualmente resulte de la intervención del Consejo Consultivo debería ser sometido a una elaboración participada de normas, que es este proceso digamos, de participación pública en la elaboración de normas que entró en el mismo decreto por el cual Néstor Kirchner se ató las manos en esa famosa decisión de 2003. Es un proceso que se usa muy poco en la Argentina y que está normado, hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que existe, que lo permite, y es abrir esa discusión, y no es largo, y es, digamos, mejorar la deliberación pública alrededor de una cuestión esencial, porque ahí es donde está la papa, digamos, lo que va a discutir el Consejo, donde ahí, o sea, todo lo que estamos diciendo es, miren, todo esto depende de qué pase con el Consejo de la Magistratura y con los concursos. Ah, ¿y eso qué vas a hacer, Alberto, con eso? No sé, usted está viéndolo el Consejo Consultivo. Bueno, entonces vayamos a discutir ahí, digamos, porque ahí va a estar la cuestión. Lo de la Corte, para mí, es pan y circo, no me entretengan con la Corte, no sé qué va a pasar con la Corte. No me importa demasiado eso, me importa más lo otro, qué van a hacer con el Consejo de la Magistratura, qué van a hacer con el Ministerio Público Fiscal. Entonces, déjame participar de esa discusión, no me la bajes vertical al Congreso como hiciste con esta. Esta, bueno, pasa, la discutimos en el Congreso, y bastante mal, por cierto, como vos decís, porque el otro día Marco Salt no lo escuchaba a nadie, ¿no? A pesar de que estoy bastante en desacuerdo con lo que dice Marcos, pero me parece que era muy importante que lo escucharan. Sí. Ahora, entonces, proceso de elaboración participada de normas que existe, háganlo, atate las manos, Alberto, con esto. Mostrá que realmente querés dejar que la gente participe y opine, y ni siquiera es vinculante, ¿no? Eso uno. Y lo segundo, que por eso dije lo de Marcos, porque quería aprovechar para decir esto, hay muchas cosas que le estamos reclamando a la reforma, que no dependen de reformas legales, que son cuestiones que dependen de decisiones de gestión interna del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, que discuten, digamos, la administración del Poder Judicial gracias a los cráneos que hicieron la reforma constitucional del 94 y que nos dejaron, digamos, esa linda bomba, ¿no? En cuanto a, bueno, quién administra el Poder Judicial, no sabemos. ¿A qué me refiero con eso? A todas las cosas que dice Salt, digamos, todo lo que dice Marcos acerca de los problemas de gestión que va a requerir el acusatorio, cómo se organiza el trabajo, digamos, la participación de equipos multidisciplinarios, la generación de equipos de investigación para análisis criminal complejo, la cuestión disciplinaria interna del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, no la remoción de fiscales, digamos, ¿qué hace con un empleado que no trabaja en el Ministerio Público Fiscal? ¿Qué se hace?
digamos, con alguien que no hace su trabajo. Nada. ¿Qué se hace con un funcionario de primera línea del Ministerio Público Fiscal que acosa a mujeres en una oficina? Nada, digamos. De hecho, hay un fiscal que se tomaron como 5 años en removerlo y tenía una condena por violación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esas cosas? Y esas discusiones no dependen de una reforma legal que se discuta en el Congreso ni del presidente, dependen de decisiones de las cabezas de esos poderes, de cómo organizan internamente el trabajo cotidiano, cómo participa la ciudadanía del control de lo que hacen los fiscales en la Argentina. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, en buena medida eso se puede hacer, ¿no? Pero es esto que decía Marcos, pero eso depende más bien de cuestiones más de gestión interna, no se las podemos salir a pedir al presidente de la Nación o al Congreso, ¿no? ¿Alguien más? Manuel, dale. Desmuteate, Manuel. Desmuteate. Manolo. No te lo permite. Rafa. Atento, Rafa. Rafa está durmiendo y no me desmutea. Rafa. No. Ahí está. Estoy con los hackers que nos están atacando. Está combatiendo a los hackers mexicanos. Desviando las balas para que no les pegue a ustedes, pero me marean, ¿viste? Así que, todos ustedes. Bueno, yo quiero retomar lo que dice Natalia. Yo creo que sí a la política le podemos exigir un par de cosas. Creo que el proyecto se puede mejorar, de alguna manera siendo un poco más precisos en lo que tiene que ver con la transición y no irnos tanto de lado con no quedarnos a mitad de camino, o creo que podrían incorporarse mecanismos más precisos para favorecer la transición. Y después me parece un dato fundamental que hay que exigirle a la política concretamente, que es que haya un acuerdo para designar el Procurador General de la Nación, porque si, no podemos pensar en una reforma, y las modificaciones que mencionó Natalia, de estructuras, organización, especialidad, la reconversión del aparato burocrático que requiere la reforma o la transición hacia el sistema acusatorio, si no hay un procurador que esté legitimado por el Congreso y que esté comprometido con la transición. Me parece que también hay que explicar que la reforma tiene límites concretos vinculados con esto también. Es decir, entiendo yo que el hecho de que no se pueda definir quién va a ser el procurador, sobre el cual va a recaer la mayor responsabilidad en esta transición, me parece que también compromete un proyecto de transformación judicial. Entonces, también, de alguna manera, creo que el gobierno tiene problemas que se derivan de la situación política, y creo que sí hay que exigirle a la política que resuelva esto, que no es el único cargo sobre el cual no hay consenso, pero me parece que es un dato fundamental. O sea, más allá de cualquier transformación legal, no podemos pensar en una transición y reforma del Ministerio Público si está a cargo de un interino, que además está siendo cuestionado. O sea, no es el perfil del funcionario que tiene que hacerse cargo de esta trascendental reforma. ¿Alguien más quiere sumar un aportecito? ¿Un aporte? Ahora que ha pasado el ataque mexicano. Uno pequeño, pero que también lo tienen que evaluar en la comisión, y ahí ya, por lo menos en mi caso, tengo opinión formada, que los legisladores no tienen que ser consejeros, por ejemplo. O sea que eso va en contra de la efectividad. Más allá de lo que se crea, es mucho trabajo y hay que concentrarse. O sea, no estoy pensando solamente en la cuestión política, sino en una cuestión de eficiencia. Así que, como de las mejoras que piden, una que estoy convencida que habría que tener. Creo que no hay más preguntas, o digamos, vemos cómo le fue a Rafa en la batalla del DF. ¿Estás bien, Rafa? Hemos salido lesionados pero ilesos, a fin de cuentas. Ahí está, muy bien. Yo tengo una pregunta,
y por ahí todos los que estamos acá sabemos lo que es el sistema acusatorio, ¿no? Pero quizá no, y por esa duda quizás sería bueno pensar cuál, ya sé que puede haber muchos dibujos al respecto, pero uno de los puntos más críticos que ustedes nombraron es este sobredimensionamiento de los nuevos juzgados federales, el nuevo fuero federal fusionado, que se duplica la cantidad de jueces. La lectura de la ley, uno ve que eso tiene una lógica, que es que ningún juzgado pasa a tener, hoy todos esos juzgados tienen 2 secretarías, y que lo que están haciendo es que todos los juzgados pasen a tener una secretaría. Una opinión favorable al proyecto puede apuntar que justamente eso es una manera de ir preparando a los juzgados hacia el sistema acusatorio, al mismo tiempo que respetan los derechos laborales de los que actualmente trabajan. Los que siguen siendo secretarios van a seguir siendo secretarios, los que son prosecretarios van a seguir siendo prosecretarios, y así todas las estructuras de las secretarías que hoy pertenecen a un mismo juzgado. ¿Cuál sería el otro camino para ir a un sistema acusatorio en 2 años que no tenga esta sobredimensión? Y por otra parte, evidentemente, por lo que decía Griselda, que la perdimos, pero este efecto de la reforma, de la reforma planteada, no estaría teniendo el mismo efecto sobre la justicia que hablamos nosotros como Comodoro Pi y la justicia del resto del país, donde se está duplicando la justicia federal, que como bien marcaba Griselda, es un reclamo muy antiguo de el sistema político y de la ciudadanía también en esas provincias. Entonces, ¿cómo hacer para que una parte esté bien o que esté acorde con la demanda progresista en el resto del país? ¿Y cuál sería la dimensión que tendría que tener el nuevo fuero penal unificado en la ciudad de Buenos Aires y sea viable para el sistema acusatorio, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Natalia. Rafa, habilitale la... Ahí está, ahí va. ahí está. Bueno, una cosa a la que me lleva a pensar la pregunta de Rafa, y que también es una de las críticas que recibió el proyecto, y creo que hoy no se mencionó, y me parece que la hizo Marcos Alt en el Senado, y que sí, con esa estoy muy de acuerdo, y que pasa un poco desapercibida, es la falta de información empírica, digamos, que tiene detrás esta propuesta. Digamos. No sé, ¿dónde está el análisis de costo-beneficio? ¿Cuánto sale? ¿Es necesario? ¿Cuál es la carga de trabajo que tienen hoy en día los juzgados federales? ¿Son vagos, digamos, o son lentos? Porque, digamos, lo que ya sabemos, que son vagos, sí, son lentos, sí, hacen tiempismo, sí, pero además de eso, ¿tiene una carga de trabajo tal que sea necesario tantos juzgados? ¿Qué implica en una acusatoria, digamos, en donde los fiscales son los que y las fiscalas son quienes van a conducir las investigaciones? ¿Necesitas más fiscalía que juzgados, digamos? ¿Son suficientes por ahí los que tenés para controlar, digamos, la legalidad del proceso, etcétera, y conducir un par de audiencias orales? ¿En qué medida la oralidad, digamos, y el hecho de que los procesos se supone que van a ser más ágiles y rápidos, sobre todo, impacta en la necesidad o no de tener más o menos juzgados para controlar o lo que fuere? Todo eso falta, toda esa cosa empírica, más modernosa, digamos, esa cosa más tecnocrática, que a veces uno digamos, esa cosa de los globos amarillos cambiamos, pero esa parte estaba bien, o sea, es verdad. Digamos, para hacer política pública necesitas tener un insumo informativo más o menos decente, y este proyecto claramente no lo tiene. Entonces, frente a la pregunta de Rafa, mi respuesta es no tengo idea, digamos, no tengo idea, pero entiendo que habría que pedirle mínimamente, ¿no? Si vos vas a hacer un proyecto, decir, che, procurador interino, defensora general, ¿me das tu info? ¿Cómo manejás esto? ¿Cuál es tu caudal? Corte, consejo de la magistratura, contame cómo es, y entonces yo hago un análisis de costo-beneficio, de no sé qué, y lo pongo además, lo expreso y lo pongo de cara a la sociedad para que la ciudadanía en todo caso me lo discuta. Porque tal vez entonces, sí, con esos datos uno puede decir, che, mira, me parece que esto no es necesario, acá hay una engaña pichanga, esto me lo estás haciendo por otro motivo. Ahora, si no tenés los datos, es difícil discutir. Es el problema de la deliberación pública, justamente. Es difícil discutir si del otro lado no te están mostrando cuál es el fundamento, ¿no? Manuel, dale. Ahí vas. Por supuesto que comparto lo que dice Natalia. El tema es que
el Código Procesal Penal Federal se aprobó hace ya 5 años, y se supone que esa información tendría que haber sido recopilada estos últimos 4 años, si había una transición a la implementación del Código Procesal Penal Federal. Y creo que me parece que si eso no se hizo, bueno, obvio que va a repercutir en cualquier propuesta que se haga ahora, porque requiere un trabajo, digamos, por eso decía, es un trabajo fino diseñar una transición. Pondría el foco sobre esto, es decir, 4 años, y son los que se están oponiendo a la implementación del código diciendo que bueno, que es prematuro, o dicen que no se va hacia el sistema acusatorio, pese a que ellos habían implementado el sistema acusatorio en los últimos 5 meses de gobierno de 4 años en Jujuy y Salta. Me parece que ahí también hay un tema de falta de responsabilidad de la política, y no creo que fue, yo no dije que no lo habían implementado porque se acordaron tarde. Creo que hubo una decisión voluntaria de no modificar Comodoro Pi, porque por los manejos que se hicieron, estaban más cómodos manteniendo el status quo, y también eso fue favorable a los interesados, a la corporación, a un montón de gente. O sea, no es que se acordaron tarde, directamente optaron por otra vía y no transformar el sistema. Entonces, si falta esa información, creo que también es que no hubo una voluntad seria de concretar lo que es evidente, porque en 4 años ni siquiera se implementó en más de una jurisdicción, sino que se hizo al final para, de alguna manera, después decir que empezó la implementación. Entonces, ahí hay una cuestión. Pero sí podría adelantar, en relación con la pregunta de Rafa, que el sistema acusatorio implica una organización distinta. O sea, está bien que se hayan creado cargos de jueces penales en todo el país, porque van a ser jueces de garantías en el proceso penal federal, cuando se implemente el Código Procesal Penal Federal en esas jurisdicciones. Pero lo que no tiene sentido es que arrastren una secretaría con toda su composición burocrática, porque el juez deja de tener a su cargo la investigación de los delitos, y eso tiene que llevarlo a cabo el fiscal. Entonces no tiene sentido el aparato burocrático que hoy tiene un juez para desarrollar toda la investigación y tomar todas las decisiones de la etapa preparatoria, que todavía se sigue llamando instrucción. No tiene sentido su supervivencia en un sistema en el que el juez lo único que tiene que hacer es controlar la preservación de las garantías y llevar a cabo audiencias orales. O sea que hay una necesidad de desmontar esas estructuras y transformarlas en otras, ya sea oficinas judiciales, o pensar en transferirlas al Ministerio Público, o otro tipo de reconversión de esos, en otras administraciones o en otros fueros en donde tenga sentido ese trabajo administrativo. Entonces, sí hay un problema de diseño, porque vos lo único que va a funcionar es una oficina, o que debe funcionar es una oficina judicial que se ocupe de la tarea administrativa, y el juez solamente tiene que ejercer la jurisdicción, y en todo caso poder tener algún asistente o algunos asistentes, y la estructura de la Secretaría Penal, tal como hoy está funcionando, no es compatible con ese nuevo modelo. Entonces, eso desde ya es algo que tiene que modificarse en una transición, en una modificación del sistema. Y por supuesto, hay experiencias en países que han cambiado el sistema acusatorio y que han llevado a cabo esa reconversión, y bueno, esos son de alguna manera estas experiencias son las que hay que capitalizar en una reconversión como la que hay que hacer acá. Además en las provincias, ¿no? O sea, varias provincias han hecho una reconversión de sus sistemas procesales, como contó hoy Griselda. Ahí, Sebastián está pidiendo... ahí está, micrófono. Gracias. Estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Manuel y lo que dijo antes Natalia plenamente, y creo que la pregunta de Rafael es un poco difícil en el sentido de que, además de porque no tenemos información, incluso teniéndola, es un poco arbitrario. Bueno, ¿cuántos jueces son una cantidad razonable para un fuero de estas características? Pareciera claro para todo el mundo, o para muchos, que
12 jueces, al menos con el sistema inquisitivo, era demasiado poder en esos jueces. Bueno, ¿cuánto más necesitamos para...? Es una discusión difícil de dar, digo, y creo que no es la más interesante en términos si 46 es mucho o poco, y entonces tienen que ser 25 o 32, digo. No, lo que sí me parece, como dos cuestiones. La primera es, hay algo que es cierto, ¿no? Y es, el Poder Judicial es un poder que resiste cambios, digamos. Obviamente hay excepciones, pero es un poder que resiste cambios. Y frente a un poder que resiste cambios, porque entre otras cosas quiere conservar privilegios, también por una cuestión de pura inercia, pero entre otras cosas porque quiere conservar privilegios, hay algunas concesiones que parecen preocupantes. Lo de la Secretaría es posible que pueda ser leído en esa luz. Algunas cuestiones sobre cómo se implementa la transferencia de la Justicia Nacional de la ciudad, también, digo, pareciera el proyecto incluir a la par de que propone un cambio en el status quo en determinadas cuestiones, algunas concesiones para minorar la resistencia del Poder Judicial a cambios que son necesarios. Ahí aparece una preocupación, porque digo, en la medida que los cambios se tengan que hacer, necesitas sectores aliados, y si a pesar de esas concesiones los jueces van a seguir resistiendo el cambio, pero a la vez el tipo de propuesta no es lo suficientemente tranquilizadora para sectores como nosotros, digo, hoy escuché al CELS hablando en el Senado, digo, respecto de que los objetivos que se propongan van a generar los cambios necesarios, hay un problema ahí, porque me parece que se necesita construir una mesa que garantice cierta legitimidad, cierta legitimación social al cambio que se va a hacer para enfrentar un poder que resiste muy fuertemente, como es el Poder Judicial. Entonces creo que ahí los esfuerzos han sido pocos, y eso me preocupa. La propuesta de Natalia en términos de implementar un proceso como el que propone el decreto 1172 de elaboración participativa de normas podría ser una forma de ampliar, de salir a buscar apoyos respecto de los proyectos que vengan de la mano del Consejo, pero me parece que hay algo ahí que, no hablo en términos estoy más tomándome una licencia de análisis político de la situación, en términos de, bueno, ¿quiénes son los sujetos que van a reclamar este cambio en particular? Porque si los jueces lo van a resistir, pero a la vez se les hace concesiones que nos ponen a nosotros en una dificultad para poder decir con todas las letras que es el camino de la reforma, bueno, ahí hay un problema en términos de la viabilidad política de estos cambios, aún más allá de si están los votos o no para aprobarlos, que me parece que tiene que ser analizada. Y la mejor salida para mí es aliarse con los sectores que vienen pidiendo un cambio en el Poder Judicial hace mucho y escuchar cuáles son los reparos que tienen respecto a este proyecto para poder mejorarlo. Rafa, tenés que habilitar a... Bueno. Ahí estoy. No sé qué les parece a ustedes. ¿Han respondido todo? ¿Estamos bien? Yo no he visto ninguna pregunta ni de Argentina ni de México en los últimos minutos. Solamente, Omar, permitime decir que Griselda, por estas razones que pasaron fortuitamente, quedó afuera y no está pudiendo volver a entrar. Así que le pedimos disculpas a ella, y en nombre de ella también le pedimos disculpas a todos que no pudo participar en esta última parte. Pero no sé qué pasó porque nadie acá la sacó, pero evidentemente fue una bala que sí pegó. El cártel de Zoom se cobró nuestra primera víctima. Rafa, no sé, me da la impresión de que hemos agotado las respuestas. Ellos, digamos, han agotado las respuestas. Supongo que cerrarás vos o seguirás vos o lo que quieras. Yo bailo tap, pero no me sale, no se ve, digamos, acá. Agradecerle. ¿Estás?
Rafa, te perdimos. Se perdimos. Los mexicanos lo han secuestrado virtualmente y ahora nos piden un rescate. Saludemos rápido antes de que nos terminen de ejecutar a todos. Y además, él muteó a todo el mundo, así que no pueden hablar, digamos. Podemos hablar Sebastián y Liliana, así que lo que quieran. Rafa, te queremos, digamos, hagamos algo. Ahí Manuel se ríe, Natalia intenta desmutearse, pero no puede. Yo voy relatando, soy una especie de José María Muñoz del Zoom. Bueno, yo aprovecho para agradecer la amabilidad, la verdad, de encontrarme de nuevo con Manuel, con Sebastián, conocer a Natalia y a Griselda, y agradecerles muy mucho esta participación y las ganas de seguir pensando colectivamente en qué podemos hacer para que realmente salga lo mejor posible, que es lo que necesitamos. Así que un placer. Natalia, bueno, ya podés hablar, te desmuteaste. Liliana, gracias. Natalia, estás para saludar ahí también. Volvió Rafa. Manuel no. Ahí Rafa está bien, se lo ve bien. Pestañea, sí, Rafa, y cualquier cosa. Estoy vivo. Pestañea. Pestañea y te vamos a buscar. Ahí está. ¿Qué más? Natalia. Bueno, no, gracias, un placer, Liliana, Griselda, Pilo, Manuel, Omar y todas y todos quienes estuvieron aquí. Gracias. Manuel. Bueno, yo también quiero agradecer a todos los que participaron del panel y a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder debatir estas cuestiones y además, bueno, más allá de los detalles y la discusión sobre el contenido, creo que hay un consenso sobre que es necesaria una reforma, que el status quo es intolerable, y bueno, y seguramente cuanto más amplio sea el debate, la posibilidad de aportar ideas, creo que desde los distintos sectores y por supuesto de progresistas también, es posible aspirar a una transformación de la justicia más igualitaria y mejor para la democracia. Sebastián. Gracias, Manuel. Sebastián. No mucho más que para agregar, me parece que, nada, me sumo a los agradecimientos, me parece que pusieron un tema muy relevante en la mesa de la discusión y permitirnos reflexionar un poco colectivamente sobre esta agenda es muy acertado y coincido en esto último que se dijo, que hay un gran consenso en términos de que una reforma es imprescindible y que nos tenemos que sentar a discutirla seriamente para que realmente sea todo lo transformador que hace falta en un poder judicial que está muy lejano de poder responder a las necesidades de la ciudadanía. Ya creo que hablaron todos. Omar, vos. Sí, yo quiero agradecer por la posibilidad de haber coordinado esto, la verdad que es muy interesante escucharlos. Les pediría a todos una columna para publicar inmediatamente, digamos, así que vayan, si tienen ganas, preparando algo, así evitamos el mail o el chat por WhatsApp, vayan haciéndolo, si tienen ganas, sería muy interesante leerlo. Gracias, Rafa, gracias a los amigos que vi por ahí que están escuchando, mirando, que están en el Zoom. Y la próxima vez que necesiten un coordinador con amplia experiencia en combates contra hackers mexicanos, me avisan que ya tengo antecedentes. Muchísimas gracias. Muy bien, te tomamos la palabra y los comprometemos a todas y todes ustedes para seguramente volver a encontrarnos en el transcurso de este debate, de esta ley y del resultado que arroje la comisión de notables convocada por